Con el paso del tiempo es normal que las gomas de la nevera se estropeen. Aquí vemos el ejemplo de una nevera que ya tiene 17 años y cómo se han pasado. Presentan humedades y están muy mal. Vamos a ver el proceso de pedir un recambio y de cómo cambiarlas de manera sencilla. Lo primero que vamos a hacer es localizar cuál es nuestro modelo exacto de nevera para a la hora de hacer el pedido no equivocarnos. En el caso de las neveras Balay está en el cajón de la fruta en la parte izquierda. Una vez ya tenemos el modelo exacto, lo que hice fue ir a Amazon para localizar un recambio, pero me encontré con que no tenían recambios originales. Sí que había genéricos y en las opiniones de los usuarios me encontré que había muchas quejas de que la goma venía rizada. De hecho, ahí se puede ver en la foto. Así es que me fui a la web del fabricante y en la parte de abajo tienen un enlace que es para recambios originales, con lo cual hice el pedido allí. Vale, gracias. Y simplemente es ir apretando, siguiendo una línea y ya está. Terminado el trabajo, solo queda comprobar que efectivamente han quedado bien ajustadas las gomas y que cierran bien. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Cómo lo ves? ¿Bien o mal? ¿Eh?